Puedes ponerlo acá en el canasto, por favor. Y ve abriendo tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Tú me dices, Daniel. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Quiero empezar dándoles las gracias a todos los que nos apoyaron durante este viaje. Fue un tiempo muy especial en todo sentido para nosotros. Tuvimos la oportunidad de conocer otra cultura, de aprender también de la palabra de Dios, porque dedicamos algunos días a aprender algunas estrategias nuevas que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y también tuvimos un tiempo especial como pareja. Eso también les lo agradezco a quienes nos apoyaron tanto en el cuidado de los niños como los dos servicios que no pudimos estar aquí. Muchas gracias de parte de mi esposa y de su servidor. Gracias por apoyarnos a que Betel siga. Me da gusto, fíjese que aun cuando no estemos nosotros, Betel siga trabajando. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y me dio gusto saber que el servicio fluyó de manera normal, que Dios ha puesto el sentir en el corazón de otros de que Betel se mantenga. Y de verdad les agradezco infinitamente el que pueda haber seguido trabajando Betel aún con nuestra ausencia. Esperemos que esto que aprendimos pueda ser de bendición para todos. Amén. Dese un fuerte aplauso, por favor, usted. Ese es para usted. Ok, gracias. Gracias por el cuidado. No se quieren. Ya veo que no se quieren. Dénselo fuerte. Ustedes también, para ustedes mismos. Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios le da una orden a Jonás. Le dice: Jonás, te me vas a Nínive y vas a proclamar que la maldad de la ciudad ha llegado hasta Dios. Pero dice que Jonás llegó al puerto y en vez de ir hacia el lugar donde tenía que ir, tomó un barco exactamente para el lado contrario. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Si usted pasó por algún grado de la escuela bíblica, seguramente le tocó escuchar la historia de Jonás. Y solemos centrar la enseñanza de Jonás acerca de su desobediencia. Dijimos, Jonás, en vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis, tomó un barco en dirección completamente contraria. Y no solo tomó el barco, sino que pagó el pasaje para que lo llevaran exactamente al lado contrario de donde Dios le había dicho que fuera. Y si usted ha leído el libro de Jonás, si no lo ha leído, lo invito a que lo lea. Es un libro que usted lo puede leer en un ratito. Es más, se mantiene, no lo deja para otro día porque le pierde la hilación. Los libros pequeñitos como el libro de Jonás o el libro de Ruth, que son de mucha historia, usted los lee de corridito y se mantiene en ellos. Si usted ha leído esta historia, nos cuenta cómo hay una tempestad en el barco y nadie se explica qué es lo que está pasando. Y el capitán les dice a todos: pónganse a orar a ver de cuál ustedes Dios los escucha, porque venía gente, viajeros de muchas culturas. Y Jonás dormía.
desobediente y perezoso, Jonás dormía en la parte de abajo y cuando le dicen, hey, despiértate, él dice, ¿saben qué? Todo este problema es mi culpa. Porque Dios me mandó que fuera para Nínive y yo me fui para el lado contrario. Entonces él dice, ¿saben qué? ¿Quieren que esto se solucione fácil? Aviéntenme al mar y la tempestad se va a acabar. Entonces, no notamos esta parte, cómo Jonás piensa que lo van a aventar al mar, él se va a morir y va, a final de cuentas, a no hacer lo que Dios le mandó. O sea, me muero, se acabó y los de Nínive allá se quedan. Y si vamos leyendo la historia entendemos por qué la molestia de Jonás con Nínive. Porque decimos, bueno, ¿qué era tan malo que Jonás no quería que Nínive se salvara? Y la historia nos cuenta cómo Jonás dice, me voy al mar, me muero, pero no contaba con que Dios lo iba a llevar a Nínive de una o de otra manera. Entonces, cae al mar y dice que un pez muy grande se lo come por el tamaño, aunque la Biblia no lo menciona. Se señala que fue una ballena, no lo sabemos, no hay exactitud. Antes las ballenas se comían a las personas, hoy las personas se toman las ballenas y luego no pueden con ellas, ¿verdad? ¿Se entiende la metáfora? Pero Jonás es llevado por el pez hasta Nínive y termina compartiendo la palabra de Dios y pidiéndole al pueblo de Nínive que se arrepienta. Después Jonás molesto porque Jonás quería que Dios destruyera a los ninivitas. Los ninivitas eran una cultura guerrera, salvaje, que mataban y asesinaban a quien se les pusiera enfrente. Los ninivitas habían atacado al pueblo de Israel y cuando entendemos esto vemos por qué Jonás no quería. Jonás quería que el pueblo se destruyera, no que se salvara. Entonces Jonás se molesta tanto cuando él comparte y dice, no ha habido un arrepentimiento tan genuino como el que sucedió en Nínive. Desde el mayor de Nínive hasta los animales, las bestias de la ciudad, dice que se pusieron en 3 días de ayuno y en arrepentimiento para Dios. ¿Te puedes imaginar lo que sucedería si nuestra ciudad se pusiera en ese mismo sentir? Dice que las palabras de Jonás llegaron hasta el rey y el rey ordenó que todo mundo, hasta los animales, se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Y Jonás, en vez de alegrarse por el triunfo que sucedía, se enojó y le dice, ¿ves, Dios? Yo te dije, yo te conozco como eres tú. Yo sé que tú eres muy bueno y que ibas a perdonar a esa gente, por eso yo no quería venir. Hasta el último momento del libro, Jonás renegando porque él estaba molesto porque Dios había salvado a esa ciudad. Y dicen que se sentó otra vez a quererse morir en el desierto y Dios empezó a hacer crecer una planta, una calabacera, y la calabacera le dio sombra. Y Jonás se alegró porque imagínate estar en el sol del desierto y Dios en la enseñanza secó la calabacera al siguiente día. Y Jonás se volvió a enojar y dijo, ¿ves, Señor? Y Dios le dijo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, Señor. Y léalo usted, se lo estoy contando. Sí, me enojo y mucho por lo que le hiciste a la calabacera. Y Dios le dice, y con eso termina el libro, si tú que ni hiciste crecer la calabacera, te enojas tanto por lo que sucede con ella, porque se secó, imagínate lo que yo siento por un pueblo tan grande que sé que vive en pecado. Y la verdad es que ni siquiera nos muestra la palabra que Jonás haya tenido un cachito de arrepentimiento. Si tú ves cómo termina el libro, no dice, y Jonás entendió el mensaje de Dios y Jonás se arrepintió. Realmente no. La historia termina así, con Jonás renegando por lo que Dios había
había hecho. Te lo leo en Jonás 4, 2, 3. Después le das tú la lectura completa al libro. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Palabras textuales de nuestro querido Jonás. Y usted me puede decir: qué perverso ese Jonás. Porque luego solemos tomar las enseñanzas y criticar los personajes de la Biblia. Leemos a Sansón, por ejemplo, y decimos: ese Sansón volado, birriondo, calenturiento, que le gustaban las filisteas, ¿ah? Pero siendo sinceros, ¿qué tanto nos parecemos a Jonás? Y en la palabra de hoy quiero animarte a que puedas sacar ese Jonás que llevas dentro y que muchas veces escondemos. Porque cuántas veces, ¿por qué te digo que saques ese Jonás que llevas dentro? Porque cuántas veces Dios nos ha pedido que prosigamos un objetivo. Dios nos ha dado una palabra en específico. Dios nos ha dicho de cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Pagamos el boleto para irnos? Exactamente al lado contrario de donde sabemos que Dios nos pidió que fuéramos. ¿Te ha pasado? ¿O nomás a mí? Dios te ha pedido que hagas algo. Dios te ha capacitado para que puedas hacer algo. Dios te ha llamado para que puedas hacer algo y has dicho igual que Jonás: Señor, yo me voy para el otro lado. Puede ser por temor, por inseguridad, por algún desacuerdo con Dios, porque somos buenos para decir eso. Señor, es que yo reniego de lo que soy. ¿Eh? Dios te llama como pastor, Dios te da la capacidad para, y no me refiero solamente a pastor como la persona que está en una iglesia o el líder principal de una iglesia, sino Dios te llama a pastorear a otros. ¿Y qué es lo que decimos? Ay no, Señor, es que yo no quería eso. Dios te llama a ir a compartir a algún lugar y ¿qué haces? Te vas al otro y Señor, es que yo no quería ir a ese lugar. Dios te dice: yo te levanto como profeta, ¿y qué hacemos? Ay, es que yo no quiero ser profeta. Están muy serios. ¿O me equivoqué de iglesia? ¿Esta palabra era para otra iglesia o era para aquí? Digo, con eso de que ya estuvimos compartiendo en otro lado, a lo mejor me equivoqué y era para otro lado y no era para aquí. ¿Ah? Era para la de Colombia, dicen allá. Qué difícil se vuelve abrazar nuestro llamado, abrazar el objetivo, abrazar las metas, sobre todo cuando va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros soñamos, porque solemos tener muchos sueños. Y Dios es especialista en decir: ok, tú soñaste eso, pero no es lo que yo planifiqué para tu vida. Y nos aferramos a eso y renegamos con Dios como Jonás y nos brota lo Jonás de lo profundo del alma. Y luego decimos: Dios, ¿por qué no funcionan las cosas? Dios, ¿por qué no me va bien? Y Dios dice: porque vas exactamente al lado contrario de donde yo te estoy diciendo que tienes que ir. Y estamos dispuestos a morirnos con la nuestra, decir: yo no lo voy a hacer, Señor, no me importa.
Y pasan los años y le vamos dando largas, y por esos temores no nos atrevemos a tomar los retos y decimos: Señor, yo no quiero, y nos aventamos a morir. Y en esa aventada a morir Dios manda algo, Dios manda un pescado que nos come y nos lleva exactamente al lugar donde tenemos que estar. Y lo peor es que, como Jonás, aun cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó que hiciéramos, nuestro corazón no está en eso, seguimos renegando. Dios en su misericordia nos usa y aún así no aprendemos la lección y seguimos haciendo aparentemente lo que Dios nos mandó a hacer, pero con el corazón en otro lado. Decimos: Señor, es que mi plan de vida era otro. Y Dios nos dice: ah, sí, pues yo compré su vida, joven. Y a precio de... Y se la tomaron al principio para que no digan que: ay, no, pastor, y inventos de él, ¿verdad? El Señor pagó por nuestra vida. Y es bien fácil decir: tú eres mi Señor, hasta donde nos conviene, porque donde ya Dios nos dice, ahí ya decimos: ya no eres mi Señor, ¿verdad? Ya soy yo el propio Señor de mi vida, y yo voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo crea que es lo correcto. Y si te hablo de esto, no es porque yo mismo no lo haya experimentado. Yo mismo saco de repente mi Jonás en potencia, y cuando leo la historia de Jonás, me suelo identificar mucho, porque yo me enojo y me pongo melancólico, ¿verdad? Mi temperamento natural es colérico, melancólico. Algo me hace enojar y ya me deprimo. Y quiero que el mundo se acabe y yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y en el ministerio en el cual Dios me ha llamado, yo no me veía de esa manera, y lo he contado muchas veces. Yo me veía más como un cantante en la música, y sí, yendo a predicar y haciendo. Yo decía: Dios, ¿qué estoy haciendo encerrado en una iglesia todos los domingos cuando yo quería ir? Y mucho tiempo he renegado, y mi esposa me dice: ya no estés renegando con lo mismo, la harto. Y luego me dice: ahí vas otra vez con lo mismo, de que tú querías ser beisbolista y que tú querías ser futbolista y que dejaste todo y vuelves y vuelves. Y ese es el Jonás que brota de parte mía. Y ya llevo 10 años pastoreando, y todavía de repente ya no quiero ser pastor, y ya no quiero estar, y ya me enfadé, ya me cansé, problemas, situaciones. Y me brota ese Jonás que lleva adentro, ¿eh? Y aún me pierdo de las bendiciones que Dios me está dando. Jonás no se dio cuenta de lo impresionante que había logrado, lo impresionantemente grande que había logrado compartiendo en la ciudad de Nínive. Un avivamiento como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Una de las ciudades más grandes que había en la época, donde se arrepintieron desde el más grande hasta el más pequeño, donde hasta las bestias tomaron ayuno. Un avivamiento, el avivamiento más grande de la historia ha sido el avivamiento que tuvo Jonás en Nínive. Pero Jonás no se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque él seguía encerrado en su depresión y en su coraje. Y muchas veces así estamos nosotros. Ni siquiera disfrutamos del llamado que Dios nos está dando, por estar molestos, por estar indignados con Dios, porque: ay, Dios, yo no quería eso. Yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello, pero justamente eso que tú quieres yo no quería. Y nos brota la jonasera. Y el reto, personalmente, a partir de este día 10, es decir: Señor, ya estoy en Nínive, voy a disfrutarlo. Y me dio mucho gusto, y me ha dado mucho gusto lo que se logró.
Y yo te decía, este viaje para mí fue algo especial. Incluso cuando llegamos allá, yo pensé que ni siquiera iba a compartir. Llegamos y como que no mucha química con los pastores. Entonces yo dije, pues, o sea, vine hasta acá y no voy a cumplir ese sueño que yo tenía. Dije, bueno, Señor, tú sabes cuáles son los planes. Yo no me muevo. Tú sabes que un anhelo de mi corazón era venir acá y compartir. Y pasan los días y el pastor me habla, ¿sabe qué? Ocupo que comparte el día miércoles. Porque ni siquiera estaba en el plan. Y nos dice la doctora, nos sorprendió porque él normalmente difícilmente comparte a alguien en la iglesia. Y nos dio mucho gusto que te hubiera dicho que compartieras. Nos implicó cambiar todo el plan, porque ya andábamos viajando para Medellín comprando los boletos. Cuando dice el pastor, ¿sabes qué ocupo que compartes el miércoles? Cancelamos esa ida para poder estar compartiendo el día miércoles en la iglesia allá en Buga. Y para mí fue algo especial, porque es decir, Señor, los sueños que quizá yo tuve en un momento, que eran con la alabanza, y lo más curioso fue que yo iba a tocar ese día y pedí que me pusieran un piano y estuviera ahí el piano, y a final de cuentas ni toqué, pero no me hizo falta, porque disfruté lo que el Señor me estaba llamando a hacer en ese día, que era estar compartiendo. Y a pesar de que mis sueños decían que era música en otros países, terminé hablando del Señor con un micrófono, cumpliendo un sueño, pero no a mi manera, sino a la manera que Dios tenía. No con mis sueños, sino de acuerdo a los sueños de Dios. Pero es difícil llegar a ese punto. Me ha costado 10 años de huir y a lo mejor unos cuantos tiempos más de estar en la panza del pez. Y créeme, estar en la panza de un pez no es algo bonito. Te puedes imaginar lo que olía. Y he escuchado a pastores decir que gracias a Dios que lo vomitó y no lo defecó, ¿verdad? Porque imagínate lo que hubiera sido. O sea, hubiera sido más traumática la experiencia para Jonás, el haber salido por la puerta trasera. Entre algas y pescado, y dices, bueno, pues ya ese olor se quita, pero imagínate la experiencia de haber pasado por las tripas y salir por allá, de haber sido algo muy, muy traumático. Hasta en eso Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y la pregunta es entonces, ¿en qué cosas has reaccionado como Jonás? Y en vez de proseguir tu llamado, has dado vuelta para el lado contrario. ¿Bajo qué circunstancias te has enojado con Dios porque las cosas no salieron como tú querías? Mis queridos Jonases y Jonasas, ¿qué Dios te ha llamado a hacer y has huido? Ay, es que estoy chiquito. Ay, es que no estoy capacitado. O como Moisés, es que no sé hablar. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no tomar el llamado que Dios te ha dado? Y los muchachos siempre se enojan. Ay, es que tú siempre nos dices que si tú puedes, nosotros podemos. Pues sí. Si yo a los 14 años ya dirigí a la alabanza, ¿qué tengo yo que no tengas tú, que yo ya podía y tú no puedas? Si yo a los 19 o 20 años ya compartía en una iglesia, ya estudiaba la palabra y la compartía con otros, ¿qué tengo yo que no tengas tú para que lo puedas hacer? Así es, Victoria, exactamente. Ella quiere compartir de una vez ya.
a menos del año. Si yo a los 25 ya era pastor, el pastor allá en Colombia nos platicaba que él a los 23 empezó a pastorear. ¿Qué tiene él o qué tengo yo que no tengas tú para que lo puedas lograr? Nada. Nada extra. Dios nos hizo exactamente iguales. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creernos lo que somos. Y fíjense lo padre que aún en la actitud de Jonás, molesto, inconforme, Dios lo usó. Y aún con mi actitud de repente que yo decía, yo no quiero esto, el Señor me ha usado durante estos 10 años. Qué cosas maravillosas pueden venir cuando yo decida, Señor, voy a enamorarme de lo que estoy haciendo. Qué cosas maravillosas pueden pasar contigo. Porque créeme, no somos nosotros los que logramos las cosas, es Dios con nosotros. No olvidemos que la Biblia no cuenta historias de personas extraordinarias con Dios. Cuenta historias de un Dios extraordinario con personas. Así es de que, ¿qué necesitas para lograrlo? Estar con Dios. Y creerte y tomar. Pero mira, tú vas a decidir si tomas el boleto correcto o viajas en pez. Pero cuando Dios se ha empeñado en hacer algo contigo, por las buenas o por las malas, te lleva. Si viajas en pez, pídele que te vomite, por favor. Pídele a Dios que te vomite. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que nos parecemos demasiado a los personajes bíblicos. ¿Quién no ha pedido confirmación de parte de Dios como Gedeón? Señor, voy a poner la toalla, si todo está mojado y la toalla está seca, eres tú. Pum, pasa. Señor, voy a poner la toalla, si la toalla está mojada y todo lo demás está seco, voy. Y Dios dice, bueno, ¿cuántos Gedeones hay aquí? Levanten su mano los Gedeones. Que Dios te dice y te confirma y te confirma y te confirma y tú inventas alguna historia para no hacerlo. ¿Quién en algún momento se ha enamorado de alguien que sabe que no le conviene como Sansón? ¿Dónde están mis Sansones y Sansonas? Que les encantan los filisteos. Les apasionan los filisteos, ¿verdad? Les apasionan de verdad como Televisa Deportes. ¿Quién no se ha desanimado después de una gran victoria como el profeta Elías? ¿Quién no es depresivo? ¿Quién no se ha reído al escuchar las promesas de Dios y decir, Señor, ¿cómo crees? Conmigo no se va a poder, como lo hizo Sara. 90 años, cuando le dan la palabra, dice que Sara se empieza a reír. Y para que los ángeles se hubieran dado cuenta, yo creo que no fue una risa de una sonrisita, fue una risa carcajada. ¿Tú crees? Dice, este viejito de 100 años y yo de 90 que vamos a encargar a una criatura. ¿Tú crees? ¡Ja, ja, ja! Imagínate a Sara. Yo creo que a los 100 años ya tampoco Abraham andaba así como que al 100 ¿cuál es la palabra? En su potencia sexual, ¿verdad? Entonces Sara se empieza a reír y dice, ¿cómo crees que yo a esta edad voy a quedar embarazada? Y todavía los ángeles le dicen, y todavía se va a llamar Isaac, se va a llamar risa, por cuando tú te reíste, y te vas a acordar cada vez que le llames de cómo te reíste cuando las promesas de Dios vinieron. ¿Cuánto nos hemos reído de decir, Señor, ¿cómo crees yo lograr eso? No, Señor. Y es por esta razón que Dios permite que las
Que estas palabras queden escritas y que en la Biblia podamos entenderlas y que podamos ver a los héroes bíblicos como personas al igual que tú y yo dudaron del poder de Dios y Dios les demostró de lo que podían ser capaces cuando ellos se unían a un Dios extraordinario. También cuando somos conscientes de lo que la palabra nos dice, tendríamos más empatía y criticaríamos menos a aquellos que se atreven a tomar el reto, porque somos buenos para criticar a los que toman el reto, a los que le creen a Dios y nosotros decimos no eres capaz. ¿Cómo puede ser posible que Dios te use a ti y no me use a mí? Porque somos buenos para criticar a los que toman el riesgo. Seríamos más empáticos y apoyaríamos cuando entendiéramos que no se trata de nuestras capacidades, lo que vayas a lograr en tu vida, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios hace a través de ti. Nuestras vidas están llenas de testimonios impactantes y Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida que nos callamos muchas veces. ¿Cuántas cosas te han pasado? Cosas maravillosas, milagros maravillosos que Dios ha hecho contigo. Y en vez de predicarlos y en vez de decir, a mí me pasó esto, a mí no me cuentan las maravillas de Dios porque Dios me sanó, porque Dios me bendijo de una manera sobrenatural, nos callamos los milagros que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos testimonios impactantes aquí mismo están apagados el día de hoy por los temores, por la desobediencia y por la incredulidad que tenemos? Hugo, ¿cuántos hombres, amigos tuyos hoy en día están en el bote o en el pozo? Muchos, y aquí estás tú. ¿Hay un motivo para hablar? Lo hay. Charo, ¿no has experimentado el crecimiento financiero de una manera sobrenatural? Yo jamás lo he imaginado. Hay mucho que hablar, Charo. Hay mucho que hablar. Testimonios impactantes. A los Tomases nos cuesta trabajo creer lo que tú has visto de primera mano. A ti nadie te lo contó, tú lo has visto. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué cosas has visto tú? ¿Qué parte del amor de Dios has experimentado y te has quedado callado? Y lo peor no es que ni siquiera te has quedado callado, sino que te has querido ir exactamente al lado contrario de lo que Dios ha hecho contigo. Hace poquito experimentamos un milagro. ¿Cuántas personas conocen ese milagro? ¿Y qué tiene? Estoy loca, dígale. Pero a mí no me lo cuentan porque yo lo vi. Y cuando vemos el fervor de los apóstoles, la forma en la que ellos hablan, que aún los torturaban, los mataban, y ellos decían, es que a mí no me lo platicaron, yo lo vi. Yo vi los milagros de Jesús. Y yo hablo no de lo que me cuentan, yo hablo de lo que yo vi. Nosotros, ¿qué tanto nos hemos guardado de lo que Dios nos ha mandado a hacer? Y al contrario, estamos renegando por cosas que no valen la pena, cuando Dios ha hecho milagros más grandes por nosotros. Hemos sido testigos de cosas que muchos soñaron, pero las hemos aprendido a ver como comunes, y ahí tenemos el problema. ¿Cuál es tu excusa? Señor, es que soy pecador. Muchos de ahí fueron pecadores.
Y Dios nos hace saber esto para que nos demos cuenta que incluso los grandes héroes de la fe mostraron su parte humana. La misma María dice: Señor, ¿por qué me has mirado a mí? La bajeza de tu sierva, así dice la palabra. ¿Por qué me viste a mí para semejante tarea? Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos la misma encomienda que María. Y con esto termino. Hombres y mujeres, tenemos la misma encomienda que María: hacer que Jesús nazca en nosotros y poderlo dar a conocer al mundo. Porque nacimos de nuevo, ¿no? Nacimos de nuevo en Cristo Jesús, eso es lo que decimos. Tenemos esa misma tarea: mostrar a Jesús al mundo. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y que pienses, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál ha sido tu excusa? Hay palabras que Dios te ha confirmado, reconfirmado, reconfirmado, archi requete recontra confirmado, y no nos atrevemos a hacerlas. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa, Jonás? Jonasita. Piénsalo. Hoy es un día donde vamos a matar las excusas. Es que no sé lo suficiente. Es que no sé hablar. Es que no tengo los recursos. Es que no tengo los medios. Es que estoy viejo. Porque también fue una excusa. Estoy grande para eso, ¿eh? Y tenemos que tomar como la Biblia nos cuenta en el libro de Josué, que dice: dame ese monte y con mis fuerzas, Caleb, lo voy a tomar. Como eran mis fuerzas a los 40, son mis fuerzas a los 85. Y voy a tomar esa ciudad. ¿Cuál es tu excusa? Estoy demasiado ocupado. ¿Estás seguro? Porque Dios puede hacer que te desocupes, Asira. Dios mueve una fichita y el ocupado se desocupa. Ay, Señor. Bueno, tiene la excusa. Que te trague el pescado. ¿Cuál es la excusa? Dame una excusa que sea válida. No, Victoria. La gente no quiere, les habla uno y se van. En este viaje conocimos a un hombre que espero poder invitarlo algún día, que fue un narcotraficante muy fuerte, colombiano en Estados Unidos, y él nos decía: mira, Jesús no va a ser para todos, pero nosotros tenemos que cumplir la misión. Tú hablas, si la gente acepta o no acepta, es bronca de ellos, pero nosotros cumplimos la misión. ¿Cuál es otra excusa? Otra excusa. Piensa, otra excusa. Dímela, si puedes decírmela, dímela. ¿Cuál es la excusa? El trabajo. Ay, aguas.
Aguas, aguas con el trabajo, porque Dios se encarga. Pero también no, o sea, Dios va a suplir, eso no es problema, pero si la excusa es el trabajo, una llanta le quita al taxi y se acabó la excusa. Un fierrito le mueve y ya no arrancó y se acabó la excusa del trabajo, ¿va? Dios puede ser muy práctico si nosotros... Por eso te ponía el ejemplo de Jonás. Aún Jonás se quiso morir, se aventó al agua para ahogarse. No te preocupes, Jonás, yo te alisto un taxi aquí. Se lo comió el pescado. ¿Cuál es tu excusa? Quiero que, si realmente esta palabra ha tocado tu corazón, que puedas pasar al frente. Y el grupo de alabanza, por favor, ayúdenme, alguien. Quédese con el piano, ayúdenme. Quiero que pases, y no para que oremos por ti. Si sentimos orar, oramos por ti. Pero quiero que pases y que entregues delante de Dios tú o tus excusas. Señor, aquí está. Yo sé a lo que tú me has llamado y yo sé que he ido en la dirección contraria. Y esta es una por las buenas, porque yo sé que si no hacemos caso, después viene la ballena. Quiero que tomes ese reto. Diga, Señor, aquí está. Se acabaron, Señor, lo que hasta ahorita ha sido mi excusa. Y no solamente, Señor, quiero obedecerte, sino que quiero ir más allá. Quiero aprender a disfrutar, Señor, lo que tú me has llamado a hacer. A veces no es fácil porque implica renunciar a sueños que nosotros tenemos, a los cuales nos hemos aferrado. Y eso implica el morir al yo, el sacrificarte a ti mismo y decir, Señor, te entrego esta parte de mi vida. En tu presencia, de ti me presento. Quiero oír tu voz, escucho, Señor. Y quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz y deseo